Buenos días para todos, mi nombre es Andy Roja y estaremos explicando en el día de hoy el cálculo de liquidación de nómina correspondiente a un auxiliar de enfermería con un contrato en término indefinido. Vamos a hablar sobre los conceptos de nómina y los porcentajes. La nómina después es un documento que relaciona y liquida todos los pagos y descuentos derivados de la relación laboral. Está compuesta por el salario básico que corresponde al pago mensual pactado, el auxilio del transporte, las horas extras, son los recargos de tiempo laborado adicional en la jornada, prestaciones sociales que incluyen la cesantía, los intereses sobre cesantía, las primas de servicio y vacaciones, y aporte de seguridad social, los cuales son obligatorios para el trabajador como para el empleador. Acá en esta imagen estaremos mostrando los porcentajes pues, de cada uno. Las horas extras diurnas es del 25%, horas extras nocturnas del 35%, recargo nocturno del 35% y dominicales o festivos del 100%. Aportes para fiscales y carga de prestaciones. Los aportes para fiscales son los pagos que el empleador hace a las entidades que administran beneficios sociales, pues no se calculan sobre el salario básico mensual, pues se calculan sobre el salario básico mensual y no los paga el trabajador. Los principales son las cajas de compensación familiar, que su finalidad son subsidios familiares y servicios de recreación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que tiene como finalidad protección integral de la niñez, y el SENA, que es el programa de formación y capacitación. Las recargas y prestaciones son las prestaciones sociales que se reconocen al trabajador por ley, que son sus cesantías, sus intereses sobre cesantías, las primas de servicio y las vacaciones. Mi nombre es Erika Patricia Ortiz Herrera, estudiante de la UNAD de la carrera de Administración en Salud. Hoy quiero hablarles de dos temas. El primer tema es de la seguridad social y el segundo es de las horas extras y recargos nocturnos. Empecemos con el primero. La seguridad social es un derecho y obligación que garantiza el trabajador. Este está protegido ante las enfermedades, accidentes o vejez mediante aporte que realiza tanto el empleado como el empleador. La Ley 100 de 1993 es la norma que creó el sistema de seguridad social integral en Colombia, regulando los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos frente a la seguridad social. El segundo tema, las horas extras y recargos nocturnos son pagos adicionales que compensan el tiempo del trabajo fuera de las jornadas normales. Se calcula dividiendo el salario mensual en 240 horas y luego aplicando el porcentaje correspondiente según el horario o día del trabajo. Ejemplo, si el trabajador tiene un salario mensual de 2 millones y trabaja 192 horas al mes y realiza 4 horas extras nocturnas, se calcula así: valor de la hora ordinaria, 2 millones dividido en 192, que es igual a 10.416,67. Primero, el valor adicional por horas extras nocturnas es de 10.416,67 por 0.75 igual a 7.812,50. El segundo, el valor total de cada hora extra nocturna es de 10.416,67, lo que habíamos hablado, más 7.812,50 igual a 18.229,17. El valor total de las 4 horas extras nocturnas
es igual a 18.229 por 17 por 4 igual a 72.916,68. Por lo tanto, el valor total al pagar por esas 4 horas extras nocturnas es de 72.916,68. Así que espero que me haya entendido el ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Murgas y vengo a hablarles un poco de lo que es los contratos laborales, los 4 tipos de contratos laborales más utilizados en Colombia, los riesgos laborales, qué tipos existen, cómo prevenirlos y cuáles son los más recurrentes en el sector salud. Bueno, un contrato laboral es un acuerdo entre un empleador y un trabajador que establece las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones de ambas partes. Es fundamental conocer los tipos de contratos laborales y los riesgos laborales para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Los 4 tipos de contratos más utilizados en Colombia son el contrato a término fijo, término indefinido, contrato obra o labor y contrato de prestación de servicio. Bueno, el contrato a término indefinido es un contrato que no tiene una fecha de vencimiento específica y ofrece estabilidad laboral para el trabajador. Este tipo de contrato es beneficioso para los trabajadores que buscan seguridad y estabilidad en un empleo. El contrato a término fijo es un contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento específicas y se utiliza para proyectos o tareas específicas que tienen de contrato. Este contrato es útil para proyectos que tienen un plazo determinado para su realización. El contrato obra-labor es un contrato que se centra en la realización de una obra específica, como la construcción de edificios o fábricas de un producto. En este tipo de contrato, el trabajador se compromete a entregar la obra determinada y conforme a los estándares establecidos. Un contrato por prestación de servicio es un contrato que se centra en la prestación de un servicio específico, como consultorías o asesoramientos. En este tipo de contrato, el prestador del servicio se compromete a entregar un resultado específico, pero no necesariamente a seguir un proceso determinado. Bueno, los riesgos laborales son situaciones o condiciones que pueden causar daño a la salud o seguridad de los trabajadores. Es importante identificar y evaluar los riesgos laborales para implementar medidas y control de protección. La clasificación general de riesgos estaría en el riesgo mínimo, que es clase 1, riesgo bajo, que es clase 2, riesgo medio, que es clase 3, riesgo alto, que es clase 4 y riesgo máximo, que es clase 5. También tenemos la clasificación general de riesgos laborales, que serían los riesgos físicos, los riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. En el sector salud es uno de los más expuestos a riesgos laborales y algunos de estos específicos en el sector incluyen la exposición a enfermedades infecciosas, como lo vendría siendo el VIH, la hepatitis, la tuberculosis, enfermedades respiratorias. La exposición a sustancias químicas peligrosas, que son los analgésicos, los medicamentos, los desinfectantes y muchos de los productos que se utilizan para hacer procedimientos. Los riesgos ergonómicos, estos se dan por el levantamiento de los pacientes, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos, etc. Y los riesgos psicosociales, como son el estrés, el síndrome de burnout y el acoso laboral. La prevención de riesgos laborales es fundamental para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Algunas medidas preventivas para estos riesgos laborales incluyen identificar los riesgos laborales y evaluar su nivel de peligrosidad, implementar medidas para controlar o eliminar los riesgos laborales como equipos de protección personal, sistemas de ventilación, etc. Capacitar y entrenar a los trabajadores para que puedan realizar sus tareas de manera segura. Monitorear y seguir la salud de los trabajadores para detectar cualquier problema de salud relacionado con el trabajo y cumplir con las normas y regulaciones laborales establecidas por la ley.
Podemos concluir que la comprensión de los contratos laborales y de los riesgos laborales es fundamental para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. La prevención de riesgos laborales es responsabilidad del empleador y de los trabajadores, y la implementación de medidas de control y protección puede reducir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Es importante que los trabajadores y empleadores trabajen juntos para crear un entorno de trabajo seguro y saludable. Bueno, procedo a explicar lo que es el salario mínimo. El salario mínimo es la remuneración mensual mínima legal que un empleador debe pagar a un trabajador por su jornada laboral ordinaria. Es decir, es el ingreso más bajo permitido por la ley para que un empleado cubra sus necesidades básicas y tenga una vida digna. Podríamos decir que el salario mínimo es un instrumento de justicia social. Su función no es solamente económica, sino también humanitaria, ya que busca asegurar que ningún trabajador reciba un ingreso por debajo de lo necesario para vivir dignamente. En Colombia se fija cada año y su valor tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de millones de familias. El valor actual del salario mínimo. Para el año 2025, el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo en 1.423.500 pesos colombianos, con un auxilio de transporte de 200.000 pesos, para un total de 1.623.500 pesos mensuales. Esto significa que el valor diario del salario es alrededor de 47.450 pesos y el valor por hora ordinaria ronda en los 6.189 pesos. Esto es importante porque de estos valores se derivan cálculos como las horas extras, los recargos nocturnos, las prestaciones y los aportes a la seguridad social. ¿Cómo se fija el salario mínimo? El salario mínimo se define anualmente a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que está conformada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. Si no se llega a un acuerdo antes del 15 de diciembre, como ocurrió en el 2024, el gobierno puede fijarlo por decreto antes del 30 de diciembre. Se tienen en cuenta variables como la inflación del año anterior, el crecimiento económico y la productividad. Contexto económico. El incremento fue de 9,54%, superior a la inflación estimada del 2024, que fue del 5%. Esto representa un aumento real del salario y busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, también genera debates. Los empleadores advierten sobre mayores costos laborales, mientras que los sindicatos destacan que es necesario para mantener el consumo y el bienestar. Además, en el 2025 entran en vigor algunos puntos de la reforma laboral, como cambio en los recargos nocturnos, que también impactan en la liquidación de nómina. Impacto en la nómina. El salario mínimo no solo define cuánto gana una persona, también sirve como base para liquidar aportes a la salud, pensión, ARL y para calcular prestaciones sociales como son las primas, cesantías, vacaciones e intereses sobre las cesantías. En el contexto de la contabilidad en salud, conocer el salario mínimo vigente es indispensable para realizar correctamente el proceso de liquidación y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral. Podríamos concluir entonces que, como hemos visto, el salario mínimo es un tema que va mucho más allá del simple monto mensual. Representa el estándar mínimo de ingresos dignos y está directamente relacionado con la economía, el empleo formal y el bienestar social. En áreas como el sector salud, conocerlo y aplicarlo correctamente es vital para una buena administración del talento humano, el cumplimiento de la normativa y la protección de los derechos laborales. Y por último, estimados compañeros, estaremos explicando el concepto de auxilio de transporte, el cual es de gran beneficio económico que se le otorga mensualmente a nosotros como trabajadores que ganamos hasta un salario mínimo legal vigente, pues con el fin de ayudarnos a cubrir los gastos de movilización entre su lugar de residencia y el sitio de trabajo. Esperamos pues que todos los conceptos generales que hemos explicado hayan sido eh, explicados de manera clara y hayan podido comprender cada uno de estos respectivos conceptos sobre la liquidación de nómina.
Hasta luego y gracias por su atención. Acá estaremos mostrando un ejemplo sobre la liquidación de nómina. El cargo pues, de auxiliar de enfermería. Esta liquidación es de 30 días laborados. Su salario básico mensual es de 1.423.500 pesos. Horas, su auxilio de transporte es de 200.000 pesos. Horas extra diurnas son de 6. Horas extra nocturnas, un total de 5. Y un recargo nocturno son fueron 20. El cual primero calculamos pues las horas extras, que todas estarían dando un total de 72.658 pesos. Eh, Sumamos lo que es el salario, el auxilio de transporte y las horas extras concretadas, queda un total de 1.696.158. Deducimos pues a la salud y la pensión, que juntas dan 113.880. Ese valor se lo vamos a descontar al total desvengado y vamos a cancelarle a nuestro auxiliar de enfermería 1.582.278 pesos. Muchas gracias.